Vamos a dar inicio entonces a la reunión que hemos coordinado con la señora María Antonia Rojas entre la NEAE y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ¿verdad? A solicitud del Ateneo. Soy el ingeniero Oscar Parra, director de evaluación institucional, y bueno, le doy la bienvenida a los miembros del Ateneo que nos van a estar acompañando en la reunión, ¿verdad? Una reunión informativa de consultas sobre evaluación institucional de institutos superiores, universidades e institutos superiores. Quiero presentarle a los compañeros de la NEAE que me acompañan, ¿verdad? Así, miembros del equipo de evaluación institucional, y también tenemos hoy, voy a presentarle comenzando con la Dirección General de Evaluación, ¿verdad? Que está con nosotros la Magíster Zulma Mariucci, que nos acompaña. Ella es la Directora General de Evaluación y también está en la reunión. Ahí les va a saludar Zulma. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la iniciativa de esta reunión. Agradecemos mucho el interés que demuestran ustedes en los procesos evaluativos que lleva adelante la agencia y estamos prestos para poder dialogar, conversar y ver todas las consultas que ustedes quieran hacer respecto a esto. Así es que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulma. Y presento también están las tres jefas del área de evaluación institucional. Tenemos a la magíster Bernarda Cuellar, que es la jefa de autoevaluación institucional, está a cargo del todo proceso de autoevaluación para los diferentes mecanismos. Está también con nosotros la jefa de evaluación externa, que es la responsable, vamos a decir, de coordinar todo el tema de los pares evaluadores y la visita externa en los mecanismos de evaluación institucional, la doctora María Isabel Patiño. Y también tenemos a la jefa de seguimiento a la evaluación institucional, que se encarga, vamos a decir, lo que pasa ya después de la acreditación, ¿verdad? A posterior, que es la magíster Perla Caballero. Entonces, es un poco el equipo. Aparte hay algunos técnicos que colaboran con nosotros en cada una de estas jefaturas, pero digamos aquí está el equipo principal. Entonces nosotros estamos para responder a sus consultas, darle información, y también si ustedes podrían presentarse, así les conocemos. Muchas gracias. Les cedo el micrófono a ustedes. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por, primero que nada, atendernos con este equipo calificado de la ANEAES, de la agencia. Y en el caso nuestro, por una parte está el magíster Uber Iván Marecos. Yo estoy, en el orden que le tengo acá en la pantalla le estoy citando. Él es el responsable en el Ateneo del área inicial académica para todos aquellos que ingresan dentro de la institución. De hecho, nosotros estamos afectados a, digamos, a dos áreas. Una que es la formación docente y seguida esa a la parte, digamos, de la carrera de grado, que es la licenciatura. Y luego está la doctora María Antonia Rojas Aranda. Ella es justamente la encargada del relacionamiento interinstitucional. Es la persona que directamente va a estar trabajando en este tema si se dan las condiciones de hecho y si ustedes en este caso nos dicen que se puede. Y se va a sumar en un momento el licenciado Cibar Esquivel, quien trabaja la parte del profesorado, ¿verdad? Independientemente a cualquiera, todos trabajamos en un equipo y todos nos movemos en un mismo sentido en el Ateneo. Mi nombre es David Galeano Olivera, yo soy el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y bueno, nuestro propósito es acercarnos a través de esta primera reunión a la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, a la ANEAES, para ver cuál sería el procedimiento que tendríamos que seguir para el tema de la acreditación. Lo hacemos ahora en razón de que recién el pasado año la agencia convocó a la acreditación de carreras vinculadas al estudio de lenguas. Anterior a esa todavía no se había hecho la convocatoria
Estuvimos esperando, tuvimos la oportunidad una vez de conversar con algunas otras personas vinculadas a la ANEAS y nos decían, bueno, va a llegar el momento. Y el año pasado, en razón de la pandemia, lastimosamente eso truncó muchas de las cosas que no solamente nosotros, sino que otras instituciones tenían previstas. No se dio la circunstancia y bueno, ahora pandemia de por medio y todo, queremos empezar. Nosotros somos una institución que el año pasado cumplimos 35 años formando docentes, primeramente con un carácter de Instituto de Formación Docente, creado por resolución del Ministerio, la primera, la 369, y luego ya en el año 2005, por una ley de la Nación, pasamos a ser Instituto de Educación Superior, es decir, con autonomía. Y desde entonces nosotros venimos formando licenciados en lengua guaraní desde el 2005. Aparte de eso, desde el 2008 tenemos la maestría en lengua guaraní con 2 años de duración y seguido a eso el doctorado en lengua guaraní. También tenemos un curso de terminología guaraní, que es una especialización, tiene carácter de posgrado, dura 1 año y preferentemente está dirigido el curso a la gente que está en el área judicial. Trata el tema del juicio oral, por ejemplo, la forma de realizar ese trámite judicial en lengua guaraní. Y por otra parte, tenemos una licenciatura en Antropología Cultural Guaraní Paraguaya. De hecho, al ser Instituto Superior, nuestra especialidad de todos estos años, en estos 35 años de vida que tenemos, es y seguirá siendo la lengua guaraní. Nosotros no tenemos ningún otro interés en ninguna otra carrera, lo nuestro es específico. Tenemos y dentro de la documentación que en su momento estará a disposición de ustedes, son más de 100.000 personas que en Paraguay hicieron el curso básico, que es el curso inicial, donde está trabajando el magíster Uber Marecos. De esos 100.000, 27.000 y un poco más con la promoción del año pasado, repito, en 35 años, llegaron al profesorado de lengua guaraní, títulos registrados en la Dirección de Formación Docente del Viceministerio de Educación Superior. De esos aproximadamente son 7.000 a 8.000 licenciados en lengua guaraní. 7.000 a 8.000 licenciados en lengua guaraní en todo el país, ¿verdad? Seguido a eso, tenemos un promedio de aproximadamente 1.200, perdón, no alcanzamos 1.000, disculpen, 900 magísteres en lengua guaraní, que son, secuencialmente hablando, el primer año que yo les mencioné de 100.000 personas, 1 año de estudios. Es un curso básico. A los 3 años la licenciatura. 1 año más con la presentación y defensa de una tesina individual bilingüe. Hay veces todo totalmente guaraní y hay veces bilingüe. Están todas señaladas las circunstancias de nuestra pauta de evaluación. 1 año más, 2 años para la maestría y finalmente 2 años del doctorado. En el doctorado tenemos aproximadamente 80 egresados hasta ahora. Las tesis de maestría tienen que tener 100 páginas y totalmente en guaraní. Y las de doctorado 200 y totalmente en guaraní. Es lo que hasta ahora hicimos. Trabajamos como les decía, en una sola área, la del guaraní, y tenemos un edificio propio, que es nuestra sede central en la ciudad de Fernando de la Mora, un edificio que tiene las características obviamente académicas. Tenemos las salas de clase, nuestras oficinas centrales están allí, una biblioteca, un museo, en fin, es lo que habitualmente en este caso tenemos que tener, y aproximadamente 25 locales propios en el interior del país. Es un poco lo que yo quiero pintarles de entrada y como les dije al comienzo, nuestra intención formal, seria de iniciar este proceso con la ANEAS, obviamente en un proceso gradual y progresivo. Bueno, muchas gracias.
gracias. Muy interesante el panorama que nos está presentando, una institución muy interesante, con una actividad muy trascendente para la educación superior y para la sociedad en sí. Entonces, podemos hacer esto un poquito de dos maneras. Ustedes nos hacen consulta o quizá ahora sea pertinente, yo les muestro un poquitito algunos elementos de la evaluación institucional y a partir de eso vamos haciendo consultas, si les parece. Excelente. A consideración también, Zulma, no sé si te parece bien, entonces muestra un poquito algo de la transparencia que teníamos preparada. Sí, me parece bien, Oscar, ver esa transparencia y luego seguimos dialogando. Sí. Bueno, entonces voy a compartir un poco la pantalla. Y si ustedes me confirman un poquitito ahí que están observando ya sí. La pantalla compartida. Ahora sí. Se visualiza. Se visualiza. Bueno. Bueno, la presentación tiene así una serie de temas informativos, ¿verdad? Quizá algunos de ellos ustedes ya manejen, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hacer un rápido recuento de eso, ver un poco el marco legal que de alguna manera rige el funcionamiento y el trabajo de la ANEADES. Está en la ley, ¿verdad? 2072 del año 2003, ¿verdad? Que es la ley de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. También, ¿verdad? Está la ley 4995 del año 2013, que en su artículo 82, ¿verdad? Confiere a la ANEADES, ¿verdad? Como organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de educación superior. Ese mismo artículo también indica como función la de verificar y certificar sistemáticamente la calidad de las instituciones de educación superior, sus filiales, programas y carreras que ofrecen, y elevar un informe al Consejo de Educación Superior o CONES para su tratamiento conforme a la Ley de Educación Superior. Sería un poco el paraguas legal sobre el cual trabajamos dentro de un sistema de aseguramiento de la calidad con otras instituciones como el CONES, como el Ministerio de Educación y Ciencias, el Consejo de Ciencia y Tecnología y también quizá otros más que por ahí no están indicados acá, ¿verdad? Entonces, ese aseguramiento es un conjunto de mecanismos que apuntan al control, garantía y promoción de la calidad de la educación superior, que es, vamos a decir, el norte que tiene la ANEADES. Entonces, si bajando ya un poco más el tema de la evaluación institucional, la agencia tiene desarrollado un modelo nacional de evaluación y acreditación para la educación superior. Dentro de ese modelo, ¿verdad? Se van desarrollando diferentes mecanismos y los que hace más tiempo se están desarrollando es el mecanismo, el que hace más tiempo se desarrolló, vamos a decir, se trabajó, es la evaluación y acreditación de carreras de grado que vemos aquí, que tiene un componente disciplinar orientado a la formación profesional, así como mencionó el director del Ateneo, ¿verdad? Mencionó criterios para carreras de lenguas que se dieron en los últimos años, ¿verdad? Entonces se fue sumando carreras en este proceso de evaluación y acreditación de carreras de grado desde un inicio de la ANEADES, al principio en el mecanismo del Mercosur, ¿verdad? Y desde el año 2009 ya a nivel nacional. También desde hace unos años tenemos la evaluación de posgrado, ¿verdad? De programas de posgrado, maestrías, doctorados, ¿verdad? Que también están enfocados en un componente disciplinar, ¿verdad? Con mayor profundización y la investigación. Y tenemos, ¿verdad?, los mecanismos de evaluación institucional que están más enfocados en la evaluación, ¿verdad?, de los propósitos institucionales y de la gestión institucional. Esto es lo que vamos a hablar un poquito en este momento, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en el área de lo que es la evaluación y acreditación institucional. Dentro de la evaluación institucional, la ANEADES ha desarrollado 3 mecanismos evaluativos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de institución, tenemos un mecanismo
Para universidades e institutos superiores, este mecanismo tiene sus criterios de evaluación, tiene sus indicadores, ¿verdad? Tiene su categorización también del tipo de instituciones, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un mecanismo orientado a los institutos de formación docente, que también está desarrollándose, inclusive hay institutos de formación docente en proceso de autoevaluación. Son institutos de formación docente que tienen que tener el licenciamiento de parte del Ministerio, ¿verdad? De Educación y Ciencia. Y también hay un mecanismo orientado a los institutos técnicos profesionales, ¿verdad? Que también con sus características propias. Los mecanismos que desarrollamos un poco tienen una faceta de rendición de cuentas, ¿verdad? Pero también una idea de mejoramiento de la calidad. La idea es que con un proceso periódico... ¿Se escucha? Sí, yo escucho. Sí, Oscar. Sí. Se escucha bien, Oscar. Ya escuché ahí porque yo no le estoy viendo, pues. Y bueno, con esta reflexión interna a partir de la autoevaluación, la idea es que si vamos aplicando de forma continua la evaluación institucional en nuestras instituciones, vamos a lograr una mejora de la calidad en las instituciones y así en la educación superior. Ese es un poco el panorama de los mecanismos evaluativos que tenemos. Estos mecanismos se van desarrollando, ¿verdad?, a través de convocatorias que hace la agencia a las instituciones para participar de estos procesos. Actualmente, en el año 2019 fueron convocadas las universidades y los institutos superiores públicos al proceso de evaluación institucional. Y este proceso es un proceso diagnóstico, con todo ese conjunto de instituciones, que son 8 universidades y 8 institutos superiores, que actualmente están haciendo la autoevaluación. Y como en el 2020, a razón de la pandemia, ¿verdad?, la entrega de su informe pasó para el año 2021, ahora en marzo del 2021. Y es un proceso diagnóstico. También se realizó una convocatoria a principios del año 2020, antes de declararse la emergencia sanitaria, para universidades e institutos superiores privados. Sería el caso de ustedes, ¿verdad? Esa convocatoria, digamos, se cerró, hubo algún inscripto, y actualmente en el año 2021 seguramente en breve se tendrá, normalmente entre febrero o marzo se hacen las convocatorias para que las instituciones puedan proceder a inscribirse. También podemos mencionar, ¿verdad?, el establecimiento de las condiciones para inscribirse a un proceso de evaluación y acreditación institucional en el año 2019. También están en curso, ¿verdad?, convocatorias a IFDs, que están actualmente 15 IFDs en proceso de autoevaluación, que tendrían que, sí, para un proceso de acreditación, en el caso de los IFD, son todos públicos, nominados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y también hay una convocatoria a institutos técnicos profesionales, pero esta convocatoria, digamos, está todavía abierta a inscripciones y todavía, digamos, es el mecanismo que estamos trabajando aún inclusive con referentes del sector, tratando de ir logrando un poco la adhesión de los institutos técnicos profesionales. Estas convocatorias todas han sido voluntarias. De acuerdo a la ley, hay un conjunto de carreras cuya acreditación es obligatoria. En el caso de las evaluaciones institucionales, hasta ahora las convocatorias, el Consejo Directivo ha determinado que sean de carácter voluntario. También aquí, a continuación, podemos ver un poco los requisitos para llevar adelante o para el proceso de evaluación y acreditación institucional. Los requisitos establecidos por una resolución del Consejo Directivo son que la institución tiene que tener la habilitación legal correspondiente, tiene que tener una antigüedad de 10 años como universidad o instituto superior, tiene que llenar el formulario de inscripción, un proceso burocrático, digamos. Después le voy a mostrar un poquito ese formulario brevemente.
debe contar con dos herramientas de gestión indispensables para llevar adelante el proceso de evaluación, que es el proyecto educativo institucional y el plan estratégico institucional. La evaluación institucional es una evaluación en conjunto de toda la institución, ¿verdad? No es de una carrera en particular o de un posgrado en particular, y se enfoca en la gestión institucional. También como requisito tenemos que la institución que desee participar del proceso debe contar con filiales o carreras habilitadas o catastradas por el CONES, ¿verdad? Tienen que, en el caso de universidades e institutos superiores, todas sus carreras, todas sus filiales tienen que estar debidamente habilitadas o catastradas en el CONES, ¿verdad? Y un último requisito es que el 50% de las carreras convocadas por ANEAE deben estar acreditadas. Si el instituto tiene carreras que fueron convocadas a acreditación por ANEAE, el 50% por lo menos de ellas tienen que estar acreditadas. En el entendido que una carrera que se puede dar en una sede central, pero esa misma carrera en otras filiales o en otros lugares, las filiales de la institución, y cada una es una acreditación diferente, ¿verdad? Porque en el caso de las carreras se evalúa y se acredita en cada filial donde se desarrolla. Esos un poco son los requisitos que tenemos dentro del para la inscripción, ¿verdad? Que se deben llenar, son de cumplimiento obligatorio para poder participar. Es decir, en ese sentido hay instituciones que no cumplen aún estos requisitos, por lo tanto no pueden entrar en el proceso de evaluación y acreditación institucional. Bueno, también hay un tema de costo que seguramente ustedes van a consultar, ¿verdad? Bueno, aquí ya está en la presentación, ¿verdad? Por resolución 202 del 2020, ¿verdad? Se ha establecido unos costos para la evaluación institucional cuando se desarrolla la evaluación institucional, ¿verdad? La evaluación es a nivel de toda la institución en todas sus sedes, ¿verdad? Y hay una tipificación, vamos a decir, de acuerdo a la cobertura geográfica que tiene la institución. Si una institución está ubicada en una sola localidad, tiene una sede y tiene hasta una o dos filiales en el mismo distrito o departamento, vamos a decir, es considerada una institución con cobertura geográfica concentrada, ¿verdad? Le denominamos nosotros. Entonces, ese corresponde a un tipo de proceso, ¿verdad? Normalmente tiene 5 pares evaluadores. La evaluación dura normalmente una semana, de lunes a viernes. Hay entre 2 y 3 pares internacionales y 2 nacionales. Y eso corresponde a la cobertura geográfica concentrada, que es el primero, ¿verdad? Cuando la institución ya tiene sede en hasta 9 localidades, de 4 a 9 localidades y hasta 2 departamentos, entonces el proceso, digamos, de evaluación ya debe incluir todas esas filiales. Entonces tiene un costo estimativo el costo establecido de 189 millones, que es lo que vemos en la tabla. Esto está en una resolución que está disponible en la página web de la ANEAE, la resolución 202 del 2020. Cuando tenemos instituciones de gran cobertura geográfica, ya tenemos instituciones que se encuentran en 10 o más localidades y más de 3 departamentos. Entonces ahí estamos hablando, hay universidades, institutos, ustedes mencionaron que tienen 25 locales propios, ¿verdad? Hay que ver un poco eso, ¿verdad? Y hay que hacer una visita que en general puede abarcar a esos 25 locales, ¿verdad? En general, o a esas 25 filiales. También es cierto que el mecanismo establece que los pares podrían, a partir de la información de cada filial, determinar algunas de ellas, no necesariamente todas, para visitar. Entonces, esto un poco en cuanto a los costos, es un tema que siempre también surge en las consultas y que, bueno, ahí ya tienen la información indicada.
Normalmente el proceso de evaluación y acreditación se desarrolla de acuerdo a un cronograma que en el caso de la evaluación institucional se define para cada institución debido a que cada institución tiene una complejidad diferente. No es lo mismo una institución que tiene una sede de tipo concentrada a otra que tiene, por ejemplo, el caso de 25, inclusive hay algunas que tienen bastantes más, ¿verdad? Y que son procesos más complejos, ¿verdad? De evaluación y por lo tanto también de su acreditación, ¿verdad? Pero siempre el proceso es integral para toda la institución. Se evalúa y se acredita a toda la institución como un conjunto completo, ¿verdad? Tenemos normalmente, podemos decir que las inscripciones, por dar un esquema temporal, ¿verdad? La inscripción se desarrolla en los meses de febrero y marzo. Normalmente tenemos talleres de autoevaluación para las instituciones en abril y agosto. Se entrega el informe de autoevaluación, que se empieza a trabajar desde el mes de marzo normalmente, y se entrega al final del año hacia noviembre, ¿verdad? Y las visitas de evaluación externa son a partir de abril del siguiente año. Ese es el cronograma habitual, ¿verdad? Digamos, pero al momento de establecer el contrato, el convenio con cada institución para el proceso de evaluación y acreditación institucional, se hace un cronograma definitivo de acuerdo a cada institución, en el entendido de que cada una de ellas tiene organización y complejidades particulares. Este es un poco la escala de acreditación, o sea, el mecanismo de evaluación institucional evalúa un conjunto de dimensiones, componentes, criterios e indicadores. Son 108 indicadores, ¿verdad? Los indicadores se cumplen totalmente, parcialmente o no se cumplen, y ahí se va luego, digamos, sintetizando en un resultado a nivel de 25 criterios. Y esos 25 criterios, digamos, luego de acuerdo al resultado, se le asigna un valor numérico y se obtiene un promedio. Y del resultado de ese promedio, si se obtiene entre 3.1 a 3.4, posterga, de 1 a 3, no dije, no acredita, y a partir de 3.5 en el resultado de ese promedio acredita por 6 años, a partir de 4.1, 7 años, y con 4,6 a 5 acredita por 8 años. Esa es la escala de acreditación que actualmente se utiliza según la resolución 98 del año 2020 para universidades e institutos superiores. Es decir, una universidad o un instituto superior puede acreditar entre 6 y 8 años, al cabo de los cuales, ¿verdad?, vuelve a entrar al proceso y durante ese tiempo también hay un seguimiento que se encarga justamente la jefatura del seguimiento a la evaluación institucional. A continuación, algunos ya temas más burocráticos, vemos unas imágenes de un poco lo que es el formulario de inscripción, ¿verdad?, que presenta datos generales de la institución, ¿verdad?, sus datos del representante legal, de la autoridad máxima, la localidad, el departamento, la condición de dominio de su sede, ¿verdad? La sede es el lugar donde se asienta la dirección general, en este caso, ¿verdad?, su sede central. También, ¿verdad?, hay una descripción del cuerpo docente en cuanto a su formación y a su dedicación, y luego ya datos por cada filial, donde se va indicando, ¿verdad?, la creación de esa filial, todos los datos legales asociados a cada una de las filiales, el responsable de la misma, ¿verdad?, en qué lugar se encuentra, qué condición de dominio. Ahí nos mencionaron que son locales propios, ¿verdad?, los datos de contacto, y también luego ya viene todo el tema de unos datos estadísticos de cantidad de alumnos, ingresantes, egresados en cada uno de las filiales y la sede central, ¿verdad?, así como la oferta educativa en cada una de estos lugares, ¿verdad? El caso de las acreditaciones, eso tenemos, ahí hay un cuadro donde se completa, pero es información que la agencia tiene, ¿verdad? Y eso un poco serían algunos de los elementos
principales, ¿verdad? La finalidad de este proceso de evaluación institucional es la certificación de la calidad académica de la institución de educación superior, ¿verdad? Basada en un juicio sobre la consistencia entre objetivos, recursos y gestión de la institución, ¿verdad? Es nuestra ley de creación. Como les dije antes, ya el objeto de evaluación es la gestión institucional, ¿verdad? Eso fundamentalmente, ¿verdad? Con un enfoque sistémico que permita dar fe de la calidad de los procesos destinados a crear una condición para garantizar educación de calidad en todos los ámbitos, ¿verdad? Se analizan las políticas institucionales, que son los lineamientos generales para orientar las acciones de la gestión institucional, y también los mecanismos específicos con los cuales se implementan esas políticas. Eso ya, digamos que al mirar la matriz, uno se va dando cuenta con los indicadores. La evaluación institucional es complementaria a la de carreras y de posgrado. Son mecanismos que buscan complementarse. Se realizan en forma autónoma cada uno de ellos. Es decir, una institución puede estar en procesos de carrera, pero también puede estar en procesos institucionales. Actualmente de esa forma estamos trabajando, ¿verdad? La matriz, ya mencioné, tiene dimensiones, componentes, criterios e indicadores que apuntan a evaluar la calidad de la gestión. Y aquí vemos un poco las dimensiones y componentes que se evalúan, ¿verdad? Las dimensiones son la gestión de gobierno, con los componentes proceso de gobierno y desarrollo institucional y personal directivo. La gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional evalúa recursos materiales, infraestructura, personal técnico, administrativo y de apoyo. La gestión académica, centro de esta actividad, ¿verdad? Evalúa el plantel académico, la gestión de la oferta educativa y las políticas de atención a la población estudiantil. También hay una dimensión orientada a la gestión de la información y el análisis institucional, que aborda las políticas de comunicación y el análisis de la información institucional. Finalmente, la gestión de la vinculación social institucional, con las políticas de vinculación para la formación profesional y las políticas de vinculación interinstitucional. Normalmente, los indicadores analizan la presencia de estas políticas, su implementación sistemática, su evaluación y la retroalimentación, cómo esas políticas van generando a partir de su aplicación en diferentes instrumentos, van siendo evaluadas y nuevamente se van mejorando para que la institución vaya mejorando a lo largo del tiempo. Creo que hasta aquí es una primera parte que podemos abordar, ¿verdad? Y que ya seguramente va a generar un buen conjunto de consultas de parte de ustedes, ¿verdad? Y que, bueno, presenta en una primera etapa lo que es la evaluación institucional. Voy a volver a la pantalla general y entonces también sea un poco la palabra a mis compañeros si algo quedó ahí en el tintero que quisieran complementar, directora Zulma o las diferentes jefas que tenemos en la evaluación institucional, por favor, te pido que lo hagan. Muchas gracias y bueno, esperamos esos aportes y también las consultas del Ateneo. Yo no sé si la directora o la jefa van a decir algo, podemos preguntar ya. Yo creo que si hay preguntas, vamos y seguramente me van a ayudar también ahí a ir respondiendo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, ingeniero, puntillosa y concreta la información. Si nosotros entramos dentro de este proceso, si tendría que haber a partir de ahora ya una posibilidad de, digamos, una comunicación más directa. Tendríamos que acudir a las oficinas de la ANEAES. ¿Con quién tendríamos que ir en este momento? Por lo nuestro ya es una, ya es una trayectoria sin retorno. Nosotros apuntamos directamente al tema de presentarnos y ver si podemos acreditar. ¿Sí? Bueno, en principio ahí la directora general seguramente va también a complementarme. Normalmente en febrero y marzo vamos a sacar alguna convocatoria a inscripción. Sí. Estamos en una situación particular también de un intercambio, de un cambio de consejo directivo en la agencia, ¿verdad?
Entonces, eso es importante mencionar porque en breve seguramente va a haber un traspaso de autoridades, ¿verdad? Y siempre las nuevas autoridades pueden tener nuevas líneas estratégicas, nuevas políticas, ¿verdad? Son las maneras de mencionar. Normalmente en febrero o primeros días de marzo se hace una convocatoria. Entonces, lo que se pide ahí se comunica a las instituciones, a cada director general de instituto y universidad, y a partir de ahí hay un tiempo para inscribirse. Se inscriben llenando ese formulario. Y con relación a la comunicación, realmente, así como fue en este caso, la comunicación está permanente. No hace falta estar inscrito para comunicarse y consultar, ¿verdad? Pero una vez inscrito, eso sí ya entra dentro de un canal mucho más formal también, ¿verdad? Perfecto. Así que el primer paso sería un poquito esperar esa convocatoria, y mientras tanto ustedes ya pueden, los documentos, yo les voy a mostrar en un siguiente momento dónde están en la página web los documentos, cuáles son las matrices, los documentos que tienen que mirar, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder bajar, mirar, interiorizarse, y con eso generan también mucho más consultas concretas ya sobre cómo va dándose el proceso. De hecho, en abril normalmente hay un curso de autoevaluación, porque esto arranca con una autoevaluación, y entonces ahí también con el comité de autoevaluación se evacúan muchas dudas. Claro, precisamente por eso le hacía la consulta, lo mismo que a las demás autoridades que están presentes de la ANEAE. En el caso, usted mencionaba de la acreditación institucional y la acreditación de las carreras. En el caso nuestro, le decía, carreras de grado son solamente dos, ¿verdad? Una que es la licenciatura en lengua guaraní, la otra que es una licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya. Las demás, la maestría y el doctorado ya están en el posgrado. ¿Me permitís? Y tenemos una de pregrado que es la del profesorado. Y le quería hacer esa consulta nada más. Si son acreditaciones que van por cuerdas separadas o van todos en un mismo paquete, cuando hablo de acreditación institucional y hablo de acreditación de carreras. Bueno, muchas gracias. Bernardo, pediste la palabra. ¿Sobre el punto o vas a explicar algún otro tema? Así sí, le respondo y qué pasó. Sobre el punto. Buenos días a todos. Un gusto. Bernarda Cuellar, a las órdenes. Hay que recordarles que para la evaluación institucional, Oscar, se requiere que sus carreras convocadas ya hayan sido acreditadas. O sea, es un requisito también. Y entiendo que la tengo en este momento porque hay criterios de calidad nuevos para el área de lenguas, son nuevas, todavía no han entrado en proceso de acreditación en carreras de grado. O sea que de ahí viene que capaz en este momento la evaluación institucional no sea factible para ellos todavía por ese requisito previo que se espera. Sin embargo, sí, para carreras de los programas de posgrado ya hay criterios de calidad y se hacen convocatorias, y como ellos tienen programas de posgrado que están ofreciendo maestrías y doctorados, ya podrían entrar en ese proceso. Y también el tema de para grado ahora que tienen, ya que hay criterios de calidad para el área de lengua. Muy bien, creo que ahí sí van por cuerdas separadas la evaluación en este momento. O sea, uno entra en forma autónoma en cada uno de los procesos. Señora Zulma, si hay algún temita ahí para compartir. Sí, solamente complementando lo que ya decía la compañera Bernarda, y también lo que está diciendo el ingeniero Oscar, son dos evaluaciones que van de manera paralela, son complementarias. Una no le sustituye a la otra, es decir, hacer una evaluación institucional no sustituye la evaluación de carreras. Justamente una condición para ingresar a la evaluación institucional es contar con las carreras acreditadas de todas aquellas que han sido convocadas por la agencia. Entonces, en este sentido, quisiera informarles también de que el año pasado, en el 2020, las carreras de lenguas que incluyen a todas las lenguas, lengua guaraní, lengua inglesa, lengua portuguesa, lengua española,
lengua alemana y todas las lenguas, inclusive la coreana, hay carreras que se han inscrito, han sido convocadas y por lo tanto están en un proceso de autoevaluación en este momento. Lo que correspondería a este instituto es que ante una nueva convocatoria de carreras de lenguas, se inscriban a ese proceso, realicen el proceso de autoevaluación, la evaluación externa, obtengan la acreditación y luego pensar en una evaluación institucional. Porque como les digo, ninguna sustituye a la otra. Van por cuerdas separadas y tienen distintos objetivos. Como ya bien explicaba el ingeniero Oscar, el objetivo de una evaluación institucional es diferente al objetivo de una evaluación de carreras, donde específicamente se evalúa el proyecto académico y la implementación del mismo en esa titulación. Igualmente, recordarles de que los programas de maestrías y doctorados han sido convocados ya en el 2019, nuevamente en el 2020. Es decir, que ya han entrado en un proceso de evaluación y a estas alturas ya hay programas de posgrado que han sido acreditados. Para tener en cuenta esa realidad y esa condición para poder ingresar a la evaluación diagnóstica. Respecto a cualquier otra consulta que tengan sobre carreras de grado, yo podría responder, porque como ustedes saben, todos los del equipo son de evaluación institucional, aunque todos estamos enterados de lo que ocurre en la agencia y los procesos que se implementan. Bueno, como directora general puedo dar respuesta a eso. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Gracias, señora Zulma. María Isabel, ¿vos quería mencionar algo? Muy buenos días, compañeros. No, complementando nomás un poco lo que estaban diciendo, justamente iba a decir eso, que también las carreras de posgrado ya fueran convocadas y ellos pueden inscribirse en esos procesos. Sin embargo, también ellos internamente como institución, sin necesidad de inscribirse, sin necesidad de inscribirse, pueden ir mirando un poco el mecanismo de evaluación institucional y ir trabajando internamente para el momento de inscribirse ya tengan un training de cómo pueden hacer. Pueden bajar todos los documentos y ir ensayando, por decir así, la evaluación institucional y viendo diagnósticamente ahí internamente ustedes pueden ir trabajando a la par de que se inscriben también al proceso de acreditación de programas de posgrado y el de grado, que creo que en este año ya se va a convocar más de lenguas. Bueno, normalmente, si bien son complementarios y es así, ustedes notarán que hay como una prelación, es decir, hay que hacer algunas de grado para ir a institucional, claro, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Claro, claro. Complementaria en el sentido de lo que evalúan, de los aspectos. Y es muy interesante eso porque en general, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? El desarrollo de esos procesos a nivel de las carreras o posgrado suele generar competencias, vamos a decir, y también genera una experiencia que sirve luego a nivel de la evaluación institucional. Perfecto. Una consulta que, a partir un poco de lo que ustedes mencionaron 25 locales propios. En esos 25 locales, las carreras son a lo largo del país, están distribuidas en todo el país, supongo. En realidad yo quiero hacerle una aclaración, ¿verdad? Yo le mencionaba lo de locales propios, perdón. Pero también nosotros trabajamos en otros distritos, en locales, digamos, que son arrendados por el Ateneo en esas comunidades. En total nosotros llegamos a tener una cobertura de aproximadamente 65 a 70 distritos. Son los que habitualmente nosotros, pero de esos distritos, 25 tienen locales propios del Ateneo, ¿verdad? Pero todos los demás tienen, en este caso, los requisitos básicos para desarrollar las actividades académicas. Son de hecho instituciones educativas que en este caso son arrendadas por el Ateneo en la zona. Está bien. Sí. Y en estos locales se desarrolla, por ejemplo, esta carrera de lengua guaraní, la licenciatura. En cada uno de ellos se desarrolla este programa en forma independiente, digamos. El programa es único a nivel nacional. Tienen sus bajadas en cada uno de los distritos
los directores forman parte de un equipo central. Nosotros tenemos nuestras reuniones mensuales acá, hacemos nuestra evaluación del proceso, vamos haciendo nuestros ajustes y en base a eso también desarrollamos los programas, ¿verdad? Ellos tienen un proceso dentro del cual rinden cuentas de todas sus actividades acá en la central del Ateneo. Nosotros tenemos distintas, digamos, jerarquías. La de la dirección regional, como le llamamos a cada distrito, una regional. Luego está una dirección departamental que cubre el departamento geográfico, que se encarga de atender continuamente, y de allí la instancia superior, que es la dirección general. Ese es nuestro, digamos... Esquema organizativo. Esquema organizativo. Entonces, a lo que por eso estamos haciéndole la consulta, y justamente la directora general recién nos decía cuál tiene que ser en este caso nuestro primer paso para hacerlo ordenadamente. Lo que nosotros queremos hacer es algo que sea ordenado y que en este caso nos permita llegar a cubrir todas las demás fases que incluye posteriormente la evaluación. Entonces, lo primero para nosotros sería la acreditación, ¿verdad? Y allí es donde le hago otra una consulta. Esa convocatoria es la misma que se hace en febrero. La convocatoria de carreras de grado normalmente también se da en la misma época. Seguramente eso ya está también en curso. Yo estimo que mediados de febrero o fin de febrero esas convocatorias salen, ¿verdad? Ustedes van a poder mirar de años anteriores porque esas convocatorias están en la página, sí, y van a ver cómo salen, con un calendario, convocar las carreras, etcétera. Sí. Zulma, si querés ahí un poquitito explicar. Sí, las convocatorias normalmente se hacen al mismo tiempo, pero son resoluciones diferentes. Una resolución es la que convoca a carreras de grado, otra resolución es la que convoca a programas de posgrado, otra resolución es la que convoca a evaluación institucional. Entonces, la presentación de la institución para inscribirse al proceso de evaluación de carreras tiene que hacerlo conforme a esa resolución de convocatoria. Correcto. Como decía el ingeniero Oscar, puede ser a mediados de febrero o tal vez sea una vez que se establezca el nuevo consejo directivo, que como ya les explicábamos, en estos momentos se encuentra en una etapa de cambio, ¿verdad? Entiendo. Eso es así. Una última consulta. Una aclaración también que quiero hacerle, doctor, perdón, disculpe, es que cada carrera que se implementa en cada local tiene que ser evaluado por separado. Sí. Si ustedes tienen, no sé, 25 proyectos académicos implementados en distintos lugares, cada uno de ellos debe presentarse independientemente al proceso de evaluación y acreditación. De tal manera que algunos pueden acreditar, otros pueden postergar, sí, y otros no acreditar, según las condiciones en las que se encuentran cada una de ellas. Perfecto, perfecto. Dos consultitas últimas de mi parte y después les cedo a mis compañeros también si tienen algo. En este último punto, directora Zulma, nosotros necesariamente al decirles a ustedes, tenemos en este momento activas 60 sedes del Ateneo, ¿verdad? ¿Las 60 tienen que entrar todas o pueden entrar por parte? Bueno, la acreditación es obligatoria, ¿verdad? Sí. Eso está establecida, sí, por ley. Hay una resolución de la ANEAES en donde justamente define nuevamente la obligatoriedad de las carreras que deben acreditarse, pero es una decisión institucional ir presentando por etapas. Ajá. A lo mejor no puede presentar las 60 al mismo tiempo, pero puede hacer tipo un cronograma de presentación, claro, y se va inscribiendo. Bueno, este año inscribimos 5, el próximo año inscribiremos, pero eso es una organización institucional muy interna, ¿verdad? Excelente, excelente. Entonces, ustedes deciden cómo van a ir presentando y se van organizando respecto a eso. Excelente. Y la última... Eso sí, hay condiciones, como les decía, hay condiciones para la acreditación institucional. Allí el ingeniero Oscar o las jefas de
de la Dirección de Evaluación Institucional pueden aclarar mejor esas condiciones. ¿Qué porcentaje de carreras debe contar con la acreditación para poder solicitar la acreditación institucional? Exacto. Si tenemos 60, ¿cuántas tenemos que tener acreditadas? Perfecto. Eso es importante también aclarar. Entiendo. Dicho en otras palabras, nosotros podemos pedir 15, después podemos pedir 15 más, después en 4 años. Llegados los 4 años, allí recién nosotros vamos a entrar al tema de la acreditación institucional. Ese sería el proceso, ir por etapas, como usted dice, y finalizada la acreditación interna, allí recién entramos en el proceso de acreditación institucional. Así sería, ¿verdad? El ingeniero Oscar le va a explicar cuánto tienen que tener de acreditación de carreras para poder solicitar la acreditación institucional. Perfecto. Sobre la base de 60, ingeniero. Son 30 bueno, perfecto. 50%. Excelente. Y es como usted explicó, o sea, es un proceso, sí. Y cuando logren satisfacer ese requisito, ustedes pueden entrar a la evaluación institucional. Excelente. Y la última que le dije de mi parte, ustedes hablaban allí de una acreditación para formación docente y otra para las carreras de grado, concretamente el caso de licenciatura. ¿Nosotros tendríamos que hacer ambas o allí otra vez tenemos que decir, bueno, para formación docente vamos a hacer primeramente y después para las carreras de grado? ¿O podríamos, como en el caso nuestro por ley, al ser elevados a institutos de educación superior, nos dan la carrera de grado, licenciatura, y queda como una carrera intermedia el profesorado de lengua guaraní? Es más, nosotros consideramos un grado intermedio al grado de licenciado, el grado de profesor. Entonces, le hago nomás esa consulta. En este proceso, ¿tendría que ir por cuerda separada al profesorado y por cuerda separada a la licenciatura? ¿O va al profesorado dentro de la licenciatura? Bueno, en principio nuestros mecanismos están orientados a tipos de instituciones, y en este caso a institutos superiores, ¿verdad? Sí. El caso particular de una oferta con una titulación intermedia, hay que ver, tendríamos que nosotros hacer una consulta, unos análisis internos, a ver si constituye eso a ustedes como un IFD tal cual, ¿verdad? Porque en realidad ustedes ya están operando como un instituto superior. Dejamos de ser IFD, entonces, sí, entonces en nuestra tipología le vemos como instituto superior. Ahora, perfecto. Yo en ese punto particular, como usted le dije al principio, las complejidades y las características propias de cada institución hacen que casos como este nosotros tengamos que ir a hacer un análisis para ver cómo nosotros podemos bajar el mecanismo de evaluación a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Correcto. Pero en principio, si ustedes son instituto superior y se evalúan como instituto superior, evalúan toda su oferta, toda la institución en realidad, ¿verdad? Y entonces ahí ya se agrega. Por ejemplo, el caso que ustedes están hablando de que el profesorado es un título intermedio en una carrera de licenciatura, si ustedes entran, hay que analizar el hecho de que esa licenciatura va a entrar a acreditación, y una vez que la carrera acredita, evidentemente el título intermedio también, ¿verdad? Entonces, perfecto, ya es como estar acreditando el profesorado, ¿verdad? Clarísimo. Así que, clarísimo, ingeniero. Probablemente institucionalmente ustedes van a evaluarse como institutos superiores, sí, y esas ofertas intermedias sean parte de la evaluación de las carreras. Excelente. Pero como le digo, eso permítanos también consultar bien porque es un caso particular. Claro, yo me pongo en la situación, le planteo esto, ingeniero, soy docente de la UNA también hace muchos años, y hay instituciones, hay facultades que, por ejemplo, antes de la licenciatura ofrecen un grado de técnico superior, ¿verdad? Al tercer año, y el caso nuestro viene a ser casi calcado a eso. O sea, el título final es la licenciatura y un intermedio el profesorado, solamente por eso, claro. Pero obviamente vamos... Es muy importante la consulta y también hace que nosotros tengamos que analizar y tener respuestas a eso, ¿verdad? Perfecto. Pero en principio creo que es más o menos lo que estamos percibiendo y que le estoy explicando. Muchísimas gracias. No sé, Uber o María Antonia, si tienen alguna consulta, estamos llegando en el tiempo de la reunión también. Uber o María Antonia. Está Cibar también, perdón. Está con María Antonia. En mi caso, profesor, que creo que quedó muy claro todo, no tengo ninguna consulta así. Ya. María Antonia, tu micrófono.
Ah, no entiendo. Ahí. Proba otra vez. Aquí va. Forzadamente. Si tenés una consulta, podés escribir en el chat si es breve. Justamente eso iba a decir, podés escribir en el chat, por favor. No hay o hay. Hacemos una seña no. Si es sí o si es no. Ahí viene. Bueno, aprovechamos entonces, Ninguna. particularmente ninguna. Bueno. Ok. Bueno, nosotros les agradecemos infinitamente, estamos en el tiempo, ingeniero, a la señora directora general, a la jefa que nos asistieron esta mañana y quedamos muy conformes, quedaron muy claras también sus explicaciones, nos interesa muchísimo, yo creo que de aquí a corto tiempo, al mes de febrero, entre febrero y marzo, perdón, en los plazos que dijeron, más la circunstancia especial que vive hoy la ANEAES con sus autoridades, vamos a estar atentos y tengan por seguro que a corto tiempo nos van a ver trabajando con ustedes en este apasionante proceso que deseamos como todos también superar en beneficio a la lengua guaraní. Nosotros trabajamos por la lengua guaraní hace muchos años, pasamos muchos sinsabores, tuvimos muchos momentos también de satisfacción y creemos que mucho de lo que Paraguay tiene hoy en materia de lengua guaraní pasó por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Desde la oficialización de la lengua guaraní, su incorporación como lengua de trabajo en el Mercosur, su presencia en Internet y muchos otros procesos fueron desarrollados por el Ateneo y creemos que tenemos un camino, una trayectoria bastante bien lograda que nos puede servir de basamento para este pedido que deseamos hacerle a la ANEAES y desarrollar y lograr finalmente nuestra acreditación. Gracias de nuevo y vamos a estar en contacto a partir de ahora con todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero, y a la directora general, a la jefa también, por esta atención tan preferente, tan amable que nos brindaron y por la información tan sólida y tan concreta que nos dieron. Gracias a ustedes y gracias por el interés, por contactarnos y le cedo la palabra de despedida a la directora general. Muchas gracias nuevamente, nos sentimos muy honrados con ustedes, estamos siempre dispuestos a aclarar cualquier duda, no pierdan el tiempo de comunicarse con nosotros cuando sí ustedes lo deseen. Por favor, nuestros correos electrónicos, el correo electrónico de la Secretaría General siempre está pendiente de cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de llamada que ustedes puedan hacer. Así es que estamos siempre prestos para atenderles. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos éxitos en todos sus emprendimientos en este año todavía incierto del 2021, pero estamos aquí. Seguiremos trabajando en cualquier modalidad, sea en la presencialidad, sea en la distancia o a través de cualquiera de los medios posibles, estaremos siempre presentes. Muchísimas gracias, doctor Galeano, y muchísimas gracias también a María Antonia, que tuvo la iniciativa de llamar a la agencia y de pedir esta oportunidad de diálogo entre todos. Estamos siempre listos para responder. Muchísimas gracias. Gracias también al ingeniero Oscar, que diligentemente ha realizado toda la coordinación de esta reunión, y también a las jefas María Isabel, a Bernarda y también a Perla, que siempre están presentes en estos eventos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo y también agradecerle siempre a la ANEAES las invitaciones que nos suelen cursar. En todas las oportunidades que tuvimos, asistimos, y de nuevo queremos agradecerles también ese gesto de siempre tenernos presentes. Que tengan un buen día, el mejor día para todos ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias. Muchas gracias.